Bueno, seguimos avanzando. Este es nuestro tercer encuentro. Comenzamos con una introducción en general, con una descripción en general de lo que va a ser la totalidad de esta serie bíblica. Y luego tuvimos nuestro segundo encuentro, donde compartimos acerca de tratar de responder a la pregunta: ¿por qué la palabra de Dios? ¿Por qué podemos confiar en la palabra del Señor? Pero antes de comenzar en esta ocasión, no sé si tenemos a alguien que nos acompañe. Sí, por primera vez, bienvenidos. Algo doméstico, atrás de la puerta está la cocina, si quieren en cualquier momento servirse un café, un té, un agua, y por el lado de allá, el pasillo, al final están los baños. Tal vez un recordatorio para todos nosotros, que si hay alguna pregunta, siéntase totalmente cómodos en levantar la mano y hacerla durante el transcurrir de este estudio. De otra manera, tal vez también lo que podría hacer es anotar las preguntas en un papel y la podemos discutir al final del estudio, o yo le podría traer la respuesta en nuestro próximo estudio en el sábado subsiguiente. De otro modo también, otra alternativa sería de que en el boletín que ustedes tienen, que se les entregó en la entrada, está mi número WhatsApp, así que también pueden durante la semana, si se acuerdan de algo, ustedes me podrían hacer llegar sus preguntas. También en el boletín está un código QR, el cual ustedes pueden conectarse a nuestra página Facebook, y también de esa manera nos podemos estar al tanto de lo que pueda estar sucediendo en los próximos meses, sobre todo que viene el tiempo de vacaciones y hay una buena posibilidad de que hayan algunos eventos especiales. Los audios, alguien me preguntaba acerca de los audios. Los audios pronto van a estar, va a haber una conexión en nuestra página Facebook, pero de todo modo, estos audios de los cuales le hemos estado hablando no son los audios de esta enseñanza de los sábados, sino estos audios son complementarios que les van a permitir responder las preguntas correspondientes a la sección que estamos viendo. En este momento todavía estamos viendo la primera sección, ¿ya?, que es la introducción a la Biblia. Y si alguien tiene alguna pregunta con respecto a cómo poder escuchar esos audios, le invito a que, bueno, se pueden acercar a mí, pero también está David y Jimena, que le pueden ayudar con todo lo que es la conexión de lo que es los medios sociales. Así que siéntase en casa si es su primera vez. Siempre me gustaría preguntar si es que alguien escuchó el audio o si es que hay alguna pregunta con respecto a nuestro tema anterior. Y sé que alguien ha escuchado el audio, sé que hay algo que tengamos que traer clarificación. Para aquellos que hayan tomado uno de estos libros, son gratis. Sé que alguien quiere participar y seguir participando. Normalmente queremos que se lleven uno por familia, ¿ya? Y aquí se van a dar cuenta que están los 13 secciones, o los 13 temas que vamos a estar compartiendo a lo largo de toda esta serie bíblica, y los audios les van a ayudar a ustedes a completar las respuestas que están aquí adentro, ¿ya? Cualquier pregunta nos hacen saber, pero siéntase con toda libertad de llevarse uno de estos libros para los estudiantes. Esas preguntas son para ser completadas en su propio tiempo libre, pero nosotros no vamos a ir a través de las respuestas tratando de corregir esas respuestas durante nuestro encuentro. Es solamente si es que usted tiene preguntas como resultado de esas preguntas o de esas respuestas. A lo mejor si no sabe la respuesta, no está seguro, podemos ayudarle con respecto a eso. Entonces, vamos a tratar, si es posible, de a ver si se acuerdan, alguien se acuerda de que hay un verso que es clave para todo este tema de la introducción a la Biblia. Y si se acuerda, la idea es que lo memoricemos, pero entiendo que si usted no ha podido memorizarlo, lo vamos a repetir, o yo lo voy a repetir para ustedes. Se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, y este verso es clave para todo este tema. Dice: toda escritura
es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese es el verso clave para esta sección. Como les dije anteriormente, comenzamos tratando de traer una respuesta a esa pregunta: ¿por qué podemos confiar a la Biblia? Luego nos vamos a estar moviendo a lo que es la revelación, la inspiración y por qué la Biblia es autoritaria, y finalmente vamos a estar viendo por qué la Biblia y las Escrituras son suficientes para el caminar cristiano. Pero déjeme, si es posible, para quienes no estuvieron la vez anterior, déjeme darle una pequeña reseña de pequeño resumen de lo que vimos la vez anterior. Dijimos que la Biblia es literalmente la palabra de Dios, y podemos ver ahí probablemente en la slide número 1, más o menos un resumen. Hablamos de que la Biblia representa la revelación de la esencia de Dios, ¿cierto? ¿Cómo es Dios? Hasta donde nuestras mentes finitas pueden entender, ¿verdad? Hablamos también de que la Biblia representa la mente de Dios. ¿Cómo piensa Dios acerca de la vida, acerca de sí mismo, acerca de ti y de mí, acerca de la relación de Dios con el hombre? Hablamos de que la Biblia también representa el corazón de Dios. ¿Cómo se siente Dios acerca de sí mismo, acerca de su creación? Representa el corazón de Dios en el sentido de que es importante para Dios. ¿Qué le ofende? Hay cosas que le ofenden a Dios, ¿verdad? ¿Qué le causa dolor? También la Biblia representa su voluntad. ¿Cómo es que Él ha decidido actuar y continúa actuando? ¿Cómo se demuestra su voluntad? ¿Qué son las cosas que Dios toma en consideración en el momento de, sí, voy a responder esta oración, o no la voy a responder? Así de sencillo. O no la voy a responder todavía. Pero eso va ligado y conectado enteramente a lo que es su voluntad, la cual es perfecta, es soberana. Todos los atributos de Dios son perfectos. El amor de Dios también es perfecto, ¿verdad? Así que, en ese sentido, muchas veces cuando llevamos mucho tiempo y orando con respecto a algún asunto y simplemente no hay respuesta, o la respuesta simplemente no, esa es la voluntad de Dios perfecta. Aunque no lo queramos ver de esa manera. Pero una cosa que a lo mejor podemos ver o podemos tratar de compartir y ojalá podamos ver a través de toda esta serie, es de que la voluntad de Dios es perfecta, de que Él está al centro de nuestras vidas, no nosotros. El Evangelio no es para que nosotros estemos en el centro de ello, sino Dios está en el centro, Dios está en el trono sentado en majestad, ¿verdad? Entonces también la Biblia representa la oferta de salvación. Esta es una segunda oportunidad que le da Dios al hombre, quienes están muertos espiritualmente. Dijimos que la Biblia representa el Evangelio y la redención del pueblo de Dios, y este es ese hilo dorado que corre desde etapa a etapa en la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis al Apocalipsis. Y la Biblia representa también esa revelación del carácter de Dios. Me acuerdo que, no sé si ustedes se acuerdan, pero les mencioné de que lo que nosotros creemos, ojalá al término de esta serie bíblica, es de que cuando usted lea la Biblia, ya sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento, usted pueda ver el carácter de Dios a través de esa historia, ya sea cualquier historia, la historia de David, la historia de Daniel, ¿verdad? Porque la Biblia sabemos que no es la historia de David, ni es la historia de Daniel, ni de Josué, sino es la historia de Dios, quien usa a estos hombres para lograr sus propósitos. Por lo tanto, la Biblia, mencionamos que también es la expresión de Dios mismo a la humanidad. Y hablamos más o menos de qué se trata esto, ¿verdad? De que no podemos separar a Dios de su palabra, ¿verdad? No podemos separar el amor de Dios de separar el amor por su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos su palabra. De hecho, la prueba de que amamos a Dios
es que amamos la Biblia, su palabra, ¿verdad? Y de hecho, es así también con nosotros, ¿verdad? Usted no puede decir, nadie puede decir de que yo soy diferente a mi expresión, ¿verdad? Cuando usted conoce a un hombre que es piadoso, que es realmente un verdadero hijo de Dios, es porque usted, eso es lo que percibe de él en su expresión, no solamente lo que dice, sino lo que hace, ¿verdad? Y así también es Dios. De hecho, la Biblia confirma esto en Proverbios, capítulo 23, verso 7, dice, pues como piensa el hombre dentro de sí, así es. No podemos desconectar estas dos cosas, ¿verdad? Así que la prueba de que amamos a Dios es que amamos su palabra. Y también, tratando de responder esta pregunta, si es que podemos confiar en la Biblia, hablamos de la singularidad de la Biblia, que la Biblia es única en su impacto y resiliencia, ¿verdad? No hay otro libro que haya afectado tanto las civilizaciones a través de toda la historia, contribuyendo al florecimiento de la humanidad, impactando todas las ciencias, las leyes, el sistema de justicia. Aún, si usted lo piensa, como dato, no lo mencioné la última vez, pero cuando usted piensa, por ejemplo, en cuando los grandes transatlánticos, los cruceros y los buques que navegan a través de los océanos, lo hacen a través de rutas marítimas. Y la persona que en los años 1800 descubrió que existían corrientes y rutas marítimas, lo hizo basado en la Biblia. Descubrió que la Biblia habla de eso y él originó todas las cartas de navegación, o sea, el sistema que iba a afectar eventualmente a lo que son las cartas de navegación. Así que aún la Biblia es única en su impacto y resiliencia. También hablamos de que es única en su unidad del tema, 66 libros, escritos sobre un espacio de 1500 años, 40 escritores, quienes escribieron desde 3 continentes, ¿verdad? Hablamos acerca de eso. Y también les compartí acerca de los simbolismos, ¿verdad? Cómo los simbolismos del Antiguo Testamento confirman a Cristo. Específicamente les compartí acerca de uno de ellos que tiene que ver con el chivo expiatorio, ¿verdad? De esa manera tenemos una unidad del tema a pesar de todas estas variables. Es única también, dijimos, en su actualidad y difusión. Les comenté de que existen por lo menos hasta el año 2025 980 descargas de la aplicación La Biblia, que se llama La Biblia, 980 millones de descargas, y que por lo menos en la historia se han distribuido 5 a 7 billones de Biblias a lo largo de la historia. Hablamos de que es única en su supervivencia. La Biblia fue escrita originalmente en materiales que eran orgánicos, por lo tanto, con el tiempo eso se echaba a perder, ¿verdad? Aún así, ha sido única en su supervivencia. Hablamos de los copiados, de los manuscritos, cubrimos un montón de cosas la última vez, ¿verdad? Sobreviviendo también a persecuciones crudas a través de la historia. También es única en el carácter literario, o sea, a pesar del uso de diferentes géneros literarios, como por ejemplo la narrativa, lo que es poesía, lo que es profecía, epístola, y también el uso de figuras literarias, o sea, paralelismos, metáforas, aún manteniendo, a pesar de todas esas variables, mantiene el tema, un tema único. Es única en su carácter moral, hablamos de los 10 mandamientos, hablamos del Sermón del Monte, ¿verdad? Que aún es tan perfecta en su carácter moral que aún denuncia el pecado de sus héroes. Es única en su confirmación arqueológica, hablamos del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Es única en su cumplimiento exacto de profecías, hablamos de las profecías mesiánicas, ¿cierto? Como Cristo cumplió con por lo menos 300 profecías en forma precisa. Es única en su valor histórico, es decir, tenemos la confiabilidad histórica, hablamos de los hombres que han sido confirmados, hombres que aparecen en la Biblia y han sido confirmados a través de descubrimientos arqueológicos y del testimonio histórico de la iglesia primitiva. Tenemos la tumba vacía, el testimonio de la iglesia primitiva, y
mencionamos de la película de Lee Strobel, ¿cierto? El caso de Cristo. ¿Alguien vio la película? ¿Sí que se acuerdan? Sí, muy buena la película, con hartos argumentos científicos, de hecho, que confirman la tumba vacía, ¿verdad? De eso se trataba. También es única en su poder de cambiar la vida, y lo ha hecho durante miles de años, ha transformado las vidas de hombres y mujeres, creó una verdadera revolución con la Reforma Protestante, ¿verdad? Y de eso más o menos se trató la última, nuestro último encuentro. Sin embargo, ahora en este momento queremos hacer un pequeño paréntesis. Nos estaremos desviando un poco, pero aún manteniéndonos dentro de lo que es el tema de la introducción de la Biblia, pero esta vez un poquito más cerca de casa, más cerca del pueblo latinoamericano, más cerca de nuestra cultura. Quiero comenzar, sin embargo, compartiendo este verso del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 24-25, dice: toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto nos habla, sé que algo que podemos tal vez a través de esta sección que estamos compartiendo hoy día, sé que podemos llevarnos algo para la casa, como se dice, es acerca de la providencia de Dios, que Dios no solamente crea algo, sino que también lo sustenta, que Dios no está necesariamente solamente en su trono, observando desde la distancia todo lo que sucede en la tierra. Él no es solamente un espectador, ¿verdad?, sino que está activamente envuelto en los sucesos de los hombres y del mundo. Existe mucho que compartir acerca de esto, y seguramente lo vamos a estar compartiendo con una mayor profundidad en la sección número 3, que se trata de los atributos de Dios. Hoy día, la verdad es que, entrando ya más o menos en el tema, hoy en día la mayoría de nosotros podemos ir al internet, podemos ir a una librería cristiana y elegir una Biblia de tapa dura o de tapa de cuero, tal vez las letras grandes, ¿cierto? O que traiga una Biblia de estudio, que me explique un poquito acerca de qué se trata los versículos más claves. Podemos comprar, de hecho, una Biblia a través del internet, Amazon, y nos podemos comprar una Biblia. A lo mejor capaz que tú tengas una o dos Biblias ahí en tu casa, y esa es la manera como lo hemos hecho, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en que tener una Biblia en la mano era un grave delito, porque los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, habían prohibido terminantemente la traducción de la Biblia al castellano. Quiero leerles un pequeño trozo del Tratado de las Herejías del año 1534 por Alfonso de Castro. Me dice lo siguiente: hay que alabar con toda justicia el edicto de los esclarecidos y los católicos reyes de España, por el que prohibieron bajo severísimas penas que nadie tradujera los libros sagrados a la lengua vulgar, o sea, a la lengua del pueblo, o que nadie retuviera lo traducido por otro con cualquier autorización. Alfonso de Castro, de hecho, era, digamos que los reyes o los emperadores de ese tiempo tenían normalmente un religioso católico, un monje, quien los asesoraba, los aconsejaba, y así era Alfonso de Castro, era un teólogo, jurista y consejero real franciscano. De hecho, los reyes de España lo enviaron como representante al Concilio de Trento. Ahora, el Concilio de Trento era un concilio de las mayores autoridades religiosas de la Iglesia Católica. Y este hombre, Alfonso de Castro, estuvo ahí, fue uno de los principales teólogos. ¿De qué se trataba el Concilio de Trento? Brevemente, estamos hablando de los años 1500. Ya a partir de fines de los años 1400 había surgido la Reforma Protestante, ya con mucha más firmeza en los años 1520.
Martín Lutero había clavado las 95 tesis en el Palacio de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Entonces ya había agarrado mucha fuerza. Entonces el Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. Entonces, las Biblias solo podían estar en sus idiomas originales. ¿Quién me puede recordar cuáles eran los idiomas originales? Latín más tarde, latín, ¿cierto? Pero latín, no, de hecho, la Biblia se podía tener en ese tiempo en latín, pero era debido a una traducción que había hecho Jerónimo en los años 400. Pero los manuscritos no estaban en latín. ¿Estaban en qué idiomas? Hebreo, ¿cierto? Griego y había uno más. Arameo, perfecto. Estuvieron haciendo su tarea, parece, ¿cierto? Entonces, solamente habían sacerdotes que eran instruidos y eran los únicos que podían leer la Biblia. Arriesgarse a traducir la Biblia o a tener un ejemplar en su casa o en español, se castigaba nadamente con la muerte, la hoguera, por la Santa Inquisición, la cual fue introducida en España más o menos en los años 1237, pero operó muy tímidamente en un principio y fue solamente en los años 1500 que agarró mucha fuerza. Este trasfondo histórico nos da una idea del precio que muchos hombres tuvieron que pagar, porque había un amor en su vida por la verdad y querían que esa verdad de la Biblia estuviera en las casas de las personas, debido a la transformación que produce la palabra de Dios en las personas. Y eso nos debería a nosotros llamarnos a pensar, a examinar cuál es nuestra actitud hacia nuestras Biblias, ¿verdad? Nosotros en la actualidad pensamos que arriesgar la Biblia, digamos, arriesgar nuestras vidas por las Escrituras es algo impensable, ¿cierto? Sentados en nuestra comunidad, en nuestra rutina de trabajo, en nuestras casas, pero aún hoy día hay gente que arriesga sus vidas por el Evangelio y mueren. Muy buena pregunta. Para los que no escucharon, la hermana preguntaba cuál era la motivación de los reyes de España para prohibir la Biblia. Y la verdad es que en muchas maneras este era una motivación política. El Vaticano, los papas, tenían tal poder, hasta ese entonces, tal poder de que la historia de esos 1000 años, por lo menos, desde los años 400 hasta los años 1400, era una historia donde los emperadores se tenían que arrodillar al Papa. Me recuerdo claramente que había un emperador, había ese conflicto, porque el emperador, él también decía, bueno, yo qué tengo que ver con el Papa, ¿verdad? Entonces existió muchas veces un conflicto donde el emperador mismo se quería declarar a sí mismo Papa, ¿verdad? Y bueno, el Papa en ese tiempo tenía tal poder de que podía mandar a buscar el ejército de Francia e ir contra el emperador y derrocarlo. Y de hecho me acuerdo claramente que en una oportunidad el Papa dice lo siguiente: yo soy el sol. Y le dice así al emperador: tú eres la luna. En pocas palabras, la luna solamente retiene luz por debido al sol, ¿cierto? Entonces había en muchas maneras había una motivación política de poder, y además estaba la reforma protestante que estaba naciendo a partir de ese entonces, y eso significaba, tuvo muchas repercusiones a través de todo la vida social, la parte, inclusive, si uno puede pensar en la reforma protestante, de que Ginebra, por ejemplo, era la ciudad en Suiza donde se refugiaron muchos protestantes que cuando eran perseguidos en sus países iban a Ginebra,
¿cierto? Porque obviamente Ginebra estaba la cuna prácticamente de lo que es la Reforma Protestante. Y eso significaba que el emperador no tenía todo el poder, por decir algo, de llamar a todos los constituyentes, ¿cierto?, para ir a una guerra, por ejemplo. ¿Ya? Porque ya ellos prácticamente, no es que tenían un sistema propio de gobierno, hasta cierto momento sí o no, pero no podían contar con ellos. Entonces muchas veces a través de la historia, y especialmente los primeros después de la Reforma Protestante, las ciudades, por decir, que adoptaban o refugiaban al sistema de la Reforma, el ejército iba contra ellos. Entonces, sí, en general se podría decir que era una motivación política, pero la Reforma, para más o menos ir terminando con la respuesta, la Reforma empezó a crecer mucho. Y los reyes católicos de España se podría decir que enterraron sus talones en el suelo y nunca permitieron que la Reforma tuviera una influencia, ¿no? La dejaron totalmente fuera. De hecho, después del descubrimiento de América, tampoco dejaron entrar los escritos protestantes a América Latina. Instalaron las oficinas, ¿cierto?, en México, en Colombia y en Perú, y luego enseguida vamos a estar hablando de más o menos cuál era la dinámica de la restricción, pero sí, lo que pasa, sí, mira, en pocas palabras para responder esa parte, cómo se convertían las personas de Latinoamérica, había una cruz y una espada, había una cruz y una espada, esa era claro, claro, en general, no queremos entrar en más profundidad con respecto a este asunto, tal vez en un momento en el futuro, pero en pocas palabras, el concepto de salvación de la religión católica es muy diferente al protestante. O sea, para la religión católica, y esto operó por muchos siglos, inclusive antes de la Reforma, era usted es bautizado y usted es salvo. Y por eso que ellos, en la manera como ellos, cuando se fue propagando el imperio del Papa, por decir así, especialmente cuando estamos hablando de Alemania y otros países que fueron difíciles de poder dominar, ellos llegaban a un acuerdo político y parte del acuerdo político con el jefe tribal de ese lugar era, bueno, llegamos a un acuerdo, todo hay que bautizarse, sin que hubiera ninguna convicción espiritual de lo que estaban haciendo, sino que era un mero trámite religioso simplemente. Entonces, cuando fueron a Latinoamérica, se dice que prácticamente era una cruz o una espada, así que los indígenas de estos países, obviamente que se bautizaban, porque si no era la espada, ¿verdad? Pero en el fondo siguieron practicando sus propias religiones paganas, por decir así. ¿Ya? Entonces, volviendo, hablamos de los misioneros, ¿cierto?, que iban a arriesgar sus vidas, ¿cierto? Y bueno, al final, en nuestras propias vidas, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es nuestra actitud, ¿cierto?, ante ese tesoro tan rico por el cual muchos arriesgaron sus vidas? ¿Somos aún indiferentes? A pesar de lo que hemos compartido, ¿cierto?, de lo que ya sabemos de que la Biblia representa el corazón de Dios, su mente, el plan de redención, y conocer a Dios y poder llamarle Padre es el privilegio más grande que el ser humano podría tener, queridos hermanos y amigos. Así que en esta sección vamos a darle un vistazo muy rápido a esta historia, pero no como un mero ejercicio académico, sino que es el deseo de mi corazón que Dios nos ayude a tener un mayor aprecio por nuestras Biblias en español. Lógicamente queremos que ese aprecio haya una traducción en que cuando usted tome su Biblia en sus manos en español, pueda haber una gran reverencia, ¿verdad? Y cuando usted la abra, no sea solamente un monólogo
en parte de su oración, de que usted trae sus peticiones a Dios, sino que haya ese diálogo con el Señor, ¿cierto? En oración. Y por supuesto que la oración y el cristiano va a ser uno de nuestros temas en el futuro, donde vamos a profundizar mucho más cómo es que nosotros podemos tener una vida mucho más dinámica, que no nos dé sueño cuando vamos a orar, que no, que lata, que tengo que orar, ¿verdad? ¿Cierto? Sabemos que es lo correcto, que tenemos que orar, pero muchas veces nuestra vida de oración se traduce en una mera repetición y queremos ayudarles, si es posible, a que hayan unos cambios con respecto a eso. Entonces fue a partir del año 1210 y hasta la prohibición del año 1559 que aparecieron varias traducciones de la Biblia, pero no fue sino hasta el siglo XV que comenzaron a suceder una serie de acontecimientos que prepararon el escenario para la aparición en el siglo XVI de las versiones más conocidas. Esto se desarrolló en un contexto histórico, o sea, no fue que de repente apareció una Biblia en español y eso se acabó. Y en este punto sucedieron varios acontecimientos y es importante retroceder unos cuantos años para ver que hubieron algunos eventos que produjeron un efecto catalítico en esa época. Y fue en el año 1453 que los turcos otomanos atacaron Constantinopla. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Si pueden ver, Constantinopla era el último bastión del Imperio Romano. O sea, imagínense, estamos hablando de los años 1453 y todavía estamos hablando del último bastión del Imperio Romano. O sea, el mismo Imperio Romano que crucificó al Señor Jesús. Pero no tan el mismo, porque habían habido muchas divisiones y muchos eventos que se habían originado a través de la historia. Este ataque de los turcos a Constantinopla obligó a muchos pobladores a huir hacia el occidente. Entre ellos habían algunos eruditos quienes llevaron consigo libros que habían sido preservados en Constantinopla por mucho tiempo. Ahora, rápidamente, ¿por qué esto era nuevo para el occidente? Porque en el año 1054 se había producido el gran cisma, la gran división entre el Vaticano o el obispado, el Papa de Roma y las autoridades eclesiásticas o el obispo ortodoxo. Hubo una gran división debido principalmente a temas teológicos que tal vez probablemente no es necesario cubrirlos en este momento, pero ese gran cisma o esa gran división perdura hasta hoy día. Ustedes saben que la religión ortodoxa es totalmente independiente a la religión del Vaticano, ¿verdad? Bueno, probablemente debido a esa división es que habían muchos escritos que eran conservados en Constantinopla, de los cuales nada se sabía en Roma o en el mundo occidental. Pero con este ataque del Imperio Otomano, muchos eruditos tuvieron que escapar hacia el occidente llevando sus escritos, sus manuscritos y sus libros. Fue de esta manera que gracias a la providencia de Dios, y vamos a ir mencionando cada vez más lo que es este atributo, la providencia de Dios, que manuscritos griegos que en el occidente no se conocían comenzaron a llegar, y algunos de esos libros eran clásicos griegos, pero también habían escritos del Nuevo Testamento. Y eso produjo dos movimientos que fueron casi consecutivos. ¿Alguien tiene idea de cuáles fueron los movimientos cruciales que sucedieron más o menos a fines de los años 1400? Algo que probablemente ustedes lo vieron en el colegio, el Renacimiento, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Copérnico, Galileo, ¿cierto? Todas son figuras bien conocidas del Renacimiento, pero no fue solamente el Renacimiento, sino que también el volver a los escritos causó también la Reforma Protestante. Y otra vez,
podemos volver a mencionar la providencia de Dios, porque justo en esos años, Johannes Gutenberg publica su primer libro impreso. O sea, no existía imprenta hasta ese momento, ¿verdad? Iniciando así la era de la imprenta en el año 1455. Sucedieron un montón de eventos en esos tiempos. Luego, más tarde, en el año 1516, un año antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis, Erasmo publica su Nuevo Testamento, y eso estimula más el hecho de que cada uno quería tener una Biblia o un Nuevo Testamento en su idioma en casa, ¿verdad? Esto, como les decía, fue un año antes de Martín Lutero. El primero de los individuos que contribuyó a traducir las Escrituras al español fue Juan de Valdés, y este era un discípulo de Erasmo, el cual tuvo que huir de España, obviamente, en el año 1529, al ser denunciado a la Santa Inquisición. Valdés entonces huye hacia Italia y se encuentra un refugio en la corte de Nápoles, en Italia, donde tradujo Mateo, Lucas, los Salmos, las epístolas de Pablo. Déjeme decirle que muchos comparan la pureza literaria, el estilo literario de Juan de Valdés con la de Miguel de Cervantes. ¿Verdad? ¿Y quién no ha escuchado alguna vez de Miguel de Cervantes? ¿Quién? Por lo menos, no sé ustedes, pero yo tuve que leer El Quijote de la Mancha cuando estuvimos en la escuela, ¿verdad? Y bueno, la razón por la cual se menciona es porque la pureza de estilo de Juan Valdés se comparaba con la de Miguel Cervantes. Y luego vino, y esto lo mencionamos, este nombre, no sé si ustedes se acuerdan, en nuestro primer encuentro hablamos de Francisco de Encina, de un hombre joven que tenía tal devoción por la palabra del Señor que a sus 20 años ya publica en Amberes, en Bulgaria, su traducción al Nuevo Testamento. O sea, ¿se acuerda que mencionamos? ¿Qué hace un joven de 20 y tantos años traduciendo el Nuevo Testamento? Tal pasión que había en ellos, ¿verdad? Para que las personas pudieran tener una Biblia en sus hogares. ¿Cierto? Bueno, este Francisco de Encina presenta esta traducción, esta edición, este tomo, se lo presenta al emperador Carlos V. Ya sabemos ya que los emperadores tenían sus consejeros, que eran monjes normalmente, el cual este monje, ellos lógicamente ordenaron que se recogiera toda la edición y se detuviera completamente la circulación de Francisco Encina. Francisco Encina, de hecho, pasa 15 meses en la cárcel después de eso. Y un día de repente encontró la puerta abierta y se fugó. Así que después se casa, pero finalmente cayó a sus 34 años solamente, imagínense qué joven, cayó víctima de una peste y fallece el 30 de diciembre del año 52. Un año después de la muerte de Encinas, en el año 1553, los judíos sefarditas publicaron una versión del Antiguo Testamento en español, y esa Biblia se conoce como la Biblia de Ferrara. Ahora, ¿alguien sabe qué es un judío sefardita? Judíos sefarditas son aquellos, principalmente esos judíos que vivían en la península ibérica, Portugal, España, y que debido a la persecución que había sucedido debido a la Inquisición de los reyes, ellos tuvieron que agregar una vocal o una letra al final de su apellido judíos para hacerlo parecer como que eran españoles o digamos seculares. Y esos son los judíos. Pérez, por ejemplo, es un apellido conocido, sefarditas, Ortega, y existe una lista oficial, de hecho, de judíos sefarditas, muchos de los cuales establecieron sus colonias especialmente en Buenos Aires y en Colombia, ¿ya? Arrancando de la Inquisición, pero eso es al margen. Ahora, yo no quiero que ustedes sientan de que ustedes tienen que la obligación de memorizar o de recordarse de estos nombres, solamente me gustaría de que ustedes tuvieran la percepción y supieran de que hubo un gran sacrificio detrás de su Biblia en español, ¿verdad?
Entonces, tenemos la Biblia de Ferrara, ¿verdad? Estos eran judíos que tuvieron que, lógicamente, abandonar España, y se llama la Biblia de Ferrara porque ellos fue dedicada al duque de esa ciudad, en Italia. Los judíos y los protestantes tenían solamente dos alternativas, quienes vivían en España. Era la hoguera o el destierro. Y esa era la alternativa que tenían, por lo tanto, normalmente, si es que había algo de producción, tenían que arrancar. Otro hecho importante que sucedió en esos años, y que a lo mejor nosotros no lo hemos considerado, es de que los manuscritos originales de la Biblia no tenían numeritos, no tenían número de verso, ni número de capítulo, tampoco tenían título, era toda una carta de corrido. Y fue en esos años que, por ejemplo, en el año 1227, que por primera vez la Biblia se dividió en capítulos. Luego, el Antiguo Testamento, en el año 1448, se dividió en versículos, y el Nuevo Testamento más tarde, en el año 1551. Entonces, pienso que es necesario considerar lo siguiente. Las divisiones que usted tiene cuando usted abre la Biblia y ve, por ejemplo, los primeros 3 versos de una carta apostólica con el saludo, la salutación que se llama, ¿cierto? Y después ve los siguientes 10 versos, por ejemplo, y en un párrafo, bajo un título. Bueno, el título no es inspirado. Nos sirve de ayuda, no piense que es incorrecto, nos sirve de ayuda para nosotros más o menos saber de qué se trata ese párrafo, ¿verdad? Pero el título no es inspirado, no estaba originalmente en los manuscritos. Los versos muchas veces, cuando usted, por ejemplo, lee, para aquellos que desean estudiar un poquito más la Biblia, los versos, aunque incluyan 10, los párrafos, aunque incluyan 10 versos, no significa que el contenido teológico, por decir así, de esos 10 versos esté encapsulado a ese párrafo. Y en muchas ocasiones, los errores de interpretación, cuando nosotros leemos la Biblia y queremos ver el significado, ocurre porque pensamos que ese párrafo está encapsulado y no tiene nada que ver con el párrafo anterior. Entonces, para poder lograr una mejor interpretación de lo que es lo que originalmente el autor quiso dar a entender, uno no puede divorciar, por decir así, un párrafo del otro. Muchas veces es mucho mejor tomarse un poquito más de tiempo, y si uno va a leer un párrafo o un capítulo, ver qué dice el capítulo anterior, para poder tener una mucho mejor comprensión. Entonces, estábamos hablando de la división de capítulos, y otro personaje, 3 años después, apareció en Venecia otro Nuevo Testamento, producido por Juan Pérez de Pineda, un reformador, escritor y traductor español. Y este personaje fue crucial para la propagación y la producción de la Biblia en español. Es considerado como la mejor versión de la antigua castellana, y esto antes de Casiodoro de Reina. Esta versión del Nuevo Testamento fue introducida a España de contrabando, promoviendo el movimiento reformador entre los españoles, siendo uno de los principales contrabandistas Julián Hernández. Y este nombre probablemente, a lo mejor, sería bueno que nos recordáramos, porque va a jugar un papel muy importante. Podrían haber una película de Julián Hernández, y le voy a decir enseguida por qué. Este trabajo, este papel que hizo Julián Hernández fue muy importante, incluyendo para lo que sería más tarde la versión Reina Valera, que es probablemente la que todos hemos ocupado hasta hoy día. Ahora, la Inquisición tenía, como le decía antes, puestos de revisión en todos los caminos para impedir que la palabra de Dios fuera introducida al territorio español. Los reyes católicos habían colocado funcionarios aduanales en todos los puertos marítimos, en todos los pasos terrestres. Nadie salía ni entraba al país, ni por tierra ni por mar, sin que se le revisaran los paquetes. Así de estricto. En ese tiempo, este personaje del cual estoy hablando, Juan Pérez de Pineda, vivía en Ginebra, ciudad que ya se había convertido en un refugio, como le decía anteriormente, para todos los creyentes perseguidos de otras naciones.
Y esto nos lleva nuevamente a Julián Hernández, quien le apodaban Julianillo, porque era de baja estatura, un poco jorobado, delgado, y adquirió este apoyo. Y un día se presenta en Ginebra, en la casa de Juan Pérez Pineda, este hombre, quien nació en España, pero desde niño se movió, fue a vivir a Alemania, ahí se crió en Alemania, y en Alemania aprendió el trabajo de edición y del manejo de la imprenta. Y digamos, su trabajo aprendiendo el manejo de la imprenta lo hizo estar al tanto de todos los escritos teológicos que se estaban escribiendo en ese tiempo. Déjeme contarle algo. Después de los años 1517, 1520 más o menos, donde surgió Martín Lutero, gracias a la imprenta, habían por lo menos 2 millones de escritos de Lutero propagados en toda Europa. 2 millones. ¿Se imagina eso? Bueno, Julianillo, ya de adulto, luego regresa a España y específicamente a Sevilla, donde como converso protestante, debido a su apego, digamos, a su trabajo en imprenta, lógicamente que llegó a entregar su vida a Cristo y buscó luego relacionarse con el movimiento reformista en España. Pero debido nuevamente al ambiente hostil de la Inquisición, tuvo que salir arrancando de España. Emprendió un largo viaje y viajó a través de toda Europa, Francia, Alemania, Suiza, y en todas partes haciendo contactos. Pero Julianillo no podía dejar atrás a su país, a España, en medio de la oscuridad y de la intolerancia inquisicional en la que se encontraba. Por lo tanto, se le ocurrió una manera de ayudar a los españoles, y eso fue haciéndole llegar la literatura. Pero para eso emprendió él mismo la tarea de contrabando. Por eso le decía que este hombre y estos hombres en realidad son dignos de probablemente una buena película por sus hazañas. Él consigue toneles de vino, barriles, ¿cierto? Entonces cuando él pasaba por los pasos fronterizos, los agentes aduanales levantaban, veían vino, pase. Pero estos toneles de vino tenían doble fondo. Por lo tanto, en la parte de abajo iba lleno de Biblias, de escritos, que él estaba pasando a través del contrabando, ¿verdad? Entonces él entraba a Flandes con tal sagacidad y sangre fría que pudo burlar todos los puestos de vigilancia. Y así llegó a Sevilla y depositó los Nuevos Testamentos. Él tenía su contacto en Sevilla y los depositaba en la casa de Juan Ponce de León, quien después de un largo tiempo es delatado y muere en la hoguera. Pero eso no frena a Julianillo, quien sigue introduciendo los Nuevos Testamentos, mientras que se dedicaba al trabajo de las telas para poder ocultar su identidad. Y al poco tiempo, bueno, el clero católico en España no sabían qué hacer. Llegaron a pensar que era un acto diabólico, que justamente las Biblias desaparecían por un acto diabólico en los pasos de fronterizos y después aparecían al otro lado. Pero estaban totalmente confundidos. Pero finalmente Julianillo fue traicionado por alguien que le pasa una Biblia a un herrero, supuestamente, y el herrero lo delata con el obispo del lugar. Por lo tanto, Julianillo es llevado preso, pasa 3 años más o menos torturado y finalmente muere en la hoguera. Pero lo importante de esta historia es que uno de los lugares donde Julianillo también había depositado estos escritos, estos Nuevos Testamentos de Juan Pérez Pineda, ¿verdad?, fue en el convento de San Isodoro, en Santiponce, que queda en las afueras de Sevilla. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué es tan importante este evento? Es que allí, en ese convento, había un grupo de 40 monjes que vivían comunitariamente, monjes católicos, ¿ya? Y resulta que el prior, o digamos el superior, el mandamás de este convento, que se llamaba García Arias, había abrazado él mismo la Reforma Protestante.
y encubiertamente enseñaba el protestantismo a los monjes de ese convento, varios de los cuales fueron guiados a conocer al Señor y abrazaron la Reforma. Entonces ellos se convirtieron y adivinen cuáles eran esos monjes, algunos de los nombres de ese convento. ¿Quién eran esos monjes? Uno de ellos era Casiodoro de Reina, otro Cipriano de Valera y el otro Antonio de Corro, quien fue uno de los grandes reformadores de España. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, la Biblia Reina Valera. Ellos eran monjes que se habían convertido y habían dado su vida al Señor. Entonces, lo que vamos a hacer para continuar con este tema, y más o menos en grandes rasgos, eso más o menos, aquí resumimos hartos eventos, pero eso nos lleva más o menos a tener una idea de cuál ha sido hasta ese entonces el progreso de lo que es la producción de la Biblia en español. Nos vamos a tomar unos 5 o 10 minutos de un break, de un recreo, y vamos a volver, y cuando vuelvan, David nos va a contar un poquito más acerca de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Ok? Entonces podemos, si quieren, ir al baño, a tomarse un café, lo dejamos hasta ahí.